existe hasta ahora, y prontamente y en la medida que este contexto de COVID nos permita, FECIP.org, si Dios quiere, y nos otorga la personalidad jurídica. Sean bienvenidos. La idea es hablar un poco y reflexionar sobre el lenguaje para ayudarlos en todo lo que ustedes hacen en cuanto a producción de protocolos, producción de resoluciones, para ir puliendo desde allí las pequeñas emergencias de nuestro lenguaje, para que esto ayude a percibirnos como iguales. Comenzamos esto con una cita de Adrienne Rich: en un mundo donde el lenguaje y nombrar las cosas es poder, el silencio es opresión y violencia. Y esto nos retrotrae a unas décadas atrás en las que Catamarca estuvo en el ojo del mundo por nuestras marchas del silencio. El silencio es un grito a la opresión, así que, bueno, nominar es muy importante, porque cuando nos bautizan, cuando nos dan nuestro nombre, nos está dando una identidad para toda la vida. Así que eso también es muy importante en estos tiempos, ya que la autopercepción del género es algo que debe ser considerado, ha sido considerado por nuestras leyes. Gracias a Dios Catamarca es pionera en eso en cuanto a la ley de cupos, por ejemplo, para chicos y chicas trans. Así que, bueno, estamos en este contexto en donde nominar es muy importante y nos da entidad. Como nos ve el otro es algo de gran importancia también. El lenguaje es solo una capacidad humana de orden superior, sino también es el ejercicio cotidiano de esa capacidad. Podemos comunicar lo que pensamos, nuestras emociones, nuestras acciones. Al mismo tiempo comunicamos una visión del mundo, cómo percibimos a las personas que en ese mundo se plasman, en la forma en que ejercemos esa capacidad. Si bien es cierto que no hay un único lenguaje, sino más bien variedades que se diferencian según edad, locación, grado de instrucción, entre otros, también es cierto que un criterio de unidad se impone sobre la dispersión propia de la diversidad. A esta heterogeneidad, a lo que no es igual, a lo que es desigual, se suma el cambio diacrónico. Esto quiere decir los cambios en el tiempo que sufren ciertas concepciones, ciertas ideas en nuestro imaginario, que todo el idioma también experimenta, producto de los cambios sociales. Desde esta perspectiva, el ingreso de terminología proveniente de las tecnologías, de nuevos enfoques disciplinarios, de descubrimientos e inventos, son los casos más palpables de un caudal léxico en permanente renovación. En cuanto a la modalidad de este taller, se presentarán y abordarán los principales ejes conceptuales sobre el uso del lenguaje inclusivo no sexista. Además, ustedes tienen allí videos a partir de los cuales, y después de la lectura de los mismos, ustedes podrán hacer ciertos ejercicios prácticos, y también en este mismo PowerPoint se les presenta documentos administrativos y legislativos, y en estas charlas se promoverá la participación activa y democrática de todos ustedes. Bien, existen movimientos de diversas agrupaciones que cuestionan el carácter sexista del español. Los reclamos feministas ya inician ese camino. Luego, el colectivo LGTBQ+, logra que se comience a plantear el uso de marcas discursivas no genéricas, como la arroba, la X, la E, entre tantas otras luchas. En lo que a Argentina se refiere, el tema comienza a instalarse con las acciones de Ni Una Menos en 2015. Partimos de la base de que el lenguaje es acción, esto es un acto performativo,
Esto quiere decir que cuando nominamos, investimos de características a una persona, la estamos construyendo desde la mirada de un otro, desde un otro que no necesariamente es igual a nosotros, y esto queda claro con el ejemplo del matrimonio. Antes de entrar a una institución, llámese registro civil, llámese iglesia, o el medio por el cual van a unirse en matrimonio, las personas entran con un estado civil. Y el acto performativo de declarar marido y mujer a esa unión hace que luego que pasa la ceremonia, cuando ellos salen de ellos, ellas, de estos recintos, ya sea registro civil o iglesia, nunca más posean el mismo estatus de solteros o solteras, ¿sí? Así que allí ustedes pueden captar esto de la performatividad del acto de nominar. El fenómeno del lenguaje inclusivo provoca las más variadas reacciones en la sociedad, desde la empatía, esto es estar de acuerdo, adherir, que gusta, hasta las burlas, la agresión, el rechazo. Así es que las personas que hablan de esta manera son muchas veces ridiculizadas o tratadas como adherente solamente a modas adolescentes. En esta comunicación es de interés abordar el devenir del lenguaje inclusivo y desde la perspectiva del análisis del discurso caracterizaré las formas del lenguaje inclusivo como huellas de una diversidad históricamente opacada y borrada. El discurso en sí mismo remite a un universo de bienes simbólicos y existen productos y efectos del sentido. Esta idea es tomada de Péchet en 1975. El lenguaje propicia situaciones de desigualdad, de discriminación, y de este modo construye imaginarios, estereotipos sociales que pueden fomentarlas. ¿Esto qué significa? Que al construir ciertas cosmovisiones de mundos sociales, de universos, de perspectivas, ciertas tipologías de seres humanos, la sociedad y los sujetos y sus agentes, depende de qué lugar se posicionen, poseen ya determinada en su mente, en su mapa mental, las características de una persona trans, de una persona travesti, de una persona gay. Entonces, esos imaginarios mentales son los que hay que desconstruir, son los que hay que volver a reorganizar con pautas auténticas en democracia y en respeto. Esta presentación se basa en el abordaje del lenguaje inclusivo de género como aquel que objeta el androcentrismo y la construcción binaria del lenguaje. Nuestra lengua es binaria y recuérdense, retrotráiganse ustedes a la primaria cuando clasificaban los sustantivos en femeninos y masculinos. Es una de las primeras cosas gramaticales que nos enseñan. Me baso en la diferencia entre el lenguaje no sexista, que aboga para la visibilidad de la mujer, ejemplo, el uso de la barra, diputado, diputada, y el lenguaje inclusivo, que se constituye como basal para visibilizar la diversidad de géneros y a oponerse al binarismo preestablecido por un género gramatical. El lenguaje inclusivo, en términos generales, abarca el uso de términos que respetan una perspectiva de derechos y protege así a grupos en situación de vulnerabilidad de locuciones discriminatorias. Seguidamente, hablaremos de qué hablamos cuando hacemos referencia al lenguaje. Sistema de comunicación. El lenguaje, esta es una definición, que es un sistema de comunicación formado por signos de tipo oral, de tipo escrito, que sirven para que los seres humanos podamos expresar nuestras ideas. No es la realidad objetiva como en una foto, sino
la representación, volviendo a los mapas mentales, que cada uno tiene de esa realidad. En sí mismo no es ni masculino ni femenino. En él se proyectan estereotipos en el lenguaje aprendidos que corresponden a la construcción de los modelos mentales. Participa en la distribución de poder en una sociedad, el poder de quien nombra y de quienes son nombradas, nombrados, nombrades. No es natural y evoluciona constantemente. El lenguaje no es natural. El lenguaje crea realidades y éstas producen cambios en el lenguaje mismo. Cuando se producen cambios en la sociedad, también se crean nuevas palabras para explicarlos. ¿De qué hablamos cuando decimos género? Los aspectos socialmente atribuidos a un individuo, diferenciando lo masculino de lo femenino. Construcciones sociales y culturales, eso es otro tema. Conjunto de valores, de sentimientos, actitudes, expresiones modales y roles asignados a través de la cultura por el hecho de nacer de un sexo u otro. Esto es biologicista y que varían en cada sociedad y del momento histórico. Es decir, que como la sociedad razona que tenemos que vernos, pensar y actuar de acuerdo a nuestro sexo biológico, nos determina como niñas, niños, mujeres, hombres. No equivale a mujeres ni a grupos o colectivos subyugados o en vía de visibilización. El género expresado en el lenguaje, sobre todo en el castellano, básicamente en los sustantivos y las palabras que se vinculan con el sustantivo, como los pronombres, algunos adjetivos, los demostrativos, artículos. Artículos, los adjetivos, bueno, feo, malo, lindo, alto. Algunos pronombres, ella, él, ellos, ellas. Demostrativos, estos, estas, aquellos, aquellas, con terminaciones que indican si se trata de una palabra femenina o masculina. Es lo que se denomina la flexión de género. Ellos, ellas, AS, OS, ES, ellas. Tenemos una... Ha pedido a Lore. Sí, tenemos una pregunta en el chat, Dalma Videla, sobre qué es el androcentrismo. Bueno, ahí tienen la raíz andro, alguien, y centrismo. No hay forma. Andro, lo andrógeno, o sea, con características más masculinas, y el androcentrismo, que tiene que ver con que todo está centrado en el próximo video se explica claramente en una de las diapositivas, es que es el centro de todo. Lo nuestro, el castellano, es un lenguaje androcéntrico. Cuando nosotros decimos los derechos del hombre, ¿qué estamos cuando decimos eso? ¿Alguien que pueda contestar o que quiera contestar? ¿Decimos que son exclusivamente del hombre o estamos diciendo que son los derechos de la humanidad? Bueno, esa es una acepción totalmente androcéntrica. ¿Por qué no decimos derechos de la mujer y con eso se da la universalización también en el contexto? Cuando decimos derechos del hombre, generalmente lo usamos como derechos de la humanidad, o sea que en una categoría genérica masculina estamos abrogando a todos los grupos, ¿sí? A todas las posibles LGTBQ+, que pudiesen surgir, que existen y que pueden volver a surgir, a reconstruirse. ¿Por qué abrogar solamente en hombre una construcción de humanidad? ¿Por qué no añadir una construcción de lo femenino como algo de una construcción universal de humanidad, por ejemplo?
Ese es el androcentrismo, que todo es masculinizado y naturalizado como que se está refiriendo, y todos aceptamos, porque lo peor de las ideologías son las naturalizaciones, porque todas las aceptamos sin decir ni mu, porque ya venimos con ese molde. A eso me refería cuando hablamos de los mapas, ¿sí? De los mapas mentales, de los constreñimientos de nuestras propias estructuras. Y lamentablemente en muchos casos somos las mismas mujeres madres, generadoras de familia, generadoras de muchos roles, las que perpetuamos todo ese lenguaje y esa concepción en nuestros hijos. Y ahí es donde están las cuestiones de ideología arraigadas, y por eso es que nadie cuestiona cuando dicen los derechos del hombre, en vez de decir los derechos de la humanidad. Nadie cuestiona esa frase. Les parece normal, porque eso nos abarca a todos. Ah, no, es el hombre genérico. ¿Y por qué tiene que ser solamente el genérico masculino? ¿Por qué no puede ser un genérico femenino o de una disidencia? ¿No es humano también? No sé si tienen otra pregunta en el chat. Porque No, supongo... hay acotaciones en donde habla sobre que se generaliza el hombre, cuando en realidad están incluidas hombres y mujeres. Están todos haciendo apreciaciones en relación a eso. Y bueno, e irnos también, por eso nosotros vamos mutando con esto de CIPEC, y después, ¿estás presentando, Lore? ¿Vas a presentar? No, todavía no. Vamos mutando nosotros con nuestra asociación, CIPEC, Centro Interdisciplinario de Políticas Educativas y Género. Hasta ahí sí hay un binarismo, Asociación de Estudios Socioculturales y Género. Hay un binarismo. ¿Por qué por género? Porque ya hay que trascender, a esta altura del partido, ya tenemos que trascender el binarismo, ya no nos podemos quedar en masculino y femenino, nene o nena, y seguir constreñidos por el biologicismo. Tenemos que tratar, porque hay mucha gente que le va a costar, nos cuesta, pero hay que adaptar ese constreñimiento mental, esas estructuras heredadas, y transformarlas en algo constructivo y reconocer en el otro su valía, más allá del género, más allá del estereotipo físico que tengamos en nuestras cabezas. Eso hay que trabajarlo. No es un proceso que quizás nuestra generación lo va a ver, quizás los hijos de nuestros hijos, quizás ellos tengan un mundo más libre, pero depende de nosotros. Por ejemplo, hay una opinión que dice las convenciones internacionales, por ejemplo, Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, son todos ejemplos de androcentrismo. El lenguaje, allí ustedes van a poder ver las estrategias, creo que la mayor parte está en el segundo video, lenguaje del discurso, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? Así lo escucho. Nadie levantó la mano. Nadie levantaba la mano. Ok. No, en la segunda parte del video ustedes van a ver también las estrategias discursivas. Esto es, cómo cuando nosotros redactamos resoluciones, acuerdos, pactos, no sé, transferencias, lo que sea que redactemos, esto que están diciendo de los derechos del niño, de los derechos del hombre, declaraciones de los derechos del hombre, ¿sí? Eso está así. Si vamos a todo el cuerpo legal, vamos a encontrar, nos vamos a hartar de encontrar recursos que tengan que ver con lo masculino. Entonces, bueno, después va a venir todo el problema de la Real Academia, de qué es la Real Academia, por eso está Vargas Llosa, qué es lo que la Real Academia quiere, qué es lo que... ¿Sí? Entonces, con eso, nosotros vamos a... Sí, bien, pero para que me pongo el partido. Bueno, con eso nosotros vamos a tratar de luchar con todos esos conocimientos, pero sí, está plagado de androcentrismo, y ustedes van en el segundo video de estas estrategias discursivas para cuando ustedes Estamos un poco... por favor, tratar algo, puedan hacerlo con un lenguaje intuitivo, a lo femenino y lo masculino. Sí, porque veníamos bastante bien, incluso, bueno, súper entusiasmado con taekwondo. María Noé Salim está pidiendo la palabra. Más, ayer le pregunté al profe, como veo que el gimnasio están abriendo, a lo mejor
María Noé Salim ha pedido la palabra. Y bueno, le escuchamos entonces. Bien, sí, hubo una interferencia de un micrófono activo, así que no se escuchó. Allí alguien ha dicho que las leyes, los derechos del niño, los derechos del hombre, que ya vienen así redactadas. Sí, justamente yo, si ustedes ven todo el PowerPoint completo, yo he tomado casos de los boletines nuestros, de los boletines oficiales de Catamarca, en donde ustedes ya ven que la redacción es eminentemente egocéntrica. Entonces, ¿qué estrategias discursivas pueden ustedes mínimamente, de sus posicionamientos como secretario, como el posicionamiento que ustedes tengan en el lugar que les toque trabajar, desde el lugar que ustedes puedan emitir un pequeño eslabón discursivo, se llama eslabón discursivo a esto que estoy hablando, a lo que estoy escribiendo, hasta un texto flash, por ejemplo? Entonces, ese pequeño Perdón. ¿Se escuchó? No. Bueno, vuelvo a repetir entonces. Esto fue en relación a la pregunta que hicieron de las leyes, ¿sí? La Declaración de los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos del Hombre, y esto del androcentrismo. Eso fue lo último que yo había explicado cuando había la interferencia de los micrófonos. Bueno, esto tiene que ver con cómo ustedes pueden, desde sus posicionamientos, esto significa el lugar que les competa, el lugar que ocupen en una cámara, en donde les toque trabajar, en cuanto a la redacción o cuando ustedes se expresan para que se vayan autorreconstruyendo en su posicionamiento discursivo. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, no estar dividiendo tanto niños, niñas, sino la adolescencia, la juventud, la niñez. Bueno, esas son estrategias discursivas que ustedes van a ver en el segundo video de cómo ir sosteniendo el discurso, hilando el discurso de otra manera, cosa que no quede el androcentrismo, la imagen del hombre únicamente como referente de toda la humanidad. A eso iba cuando expliqué. Hay una pregunta. María Vallay. ¿Es correcto usar lenguaje inclusivo hoy en día al momento de redactar un documento oficial? Bueno, allí van a tener varias capas de lucha discursiva. Yo digo desde el ámbito académico, que es la experiencia que yo tengo, ya se escriben tesis doctorales, se defienden por protocolos instituidos y por recursos. A nosotros en las academias lo que nos mandan son las resoluciones rectorales, las resoluciones ministeriales. Entonces, a nivel Consejo Superior de las distintas universidades y de los ministerios, se ha reconocido la validez del lenguaje inclusivo y esto está siendo ya un dictum en Córdoba. Nosotros no hemos de tardar mucho tampoco, pero el lenguaje inclusivo existe y bueno, va a existir primero en la práctica, por esta característica que yo les dije anteriormente, de que el lenguaje no es algo estático, no es algo que se da y que quedó ahí y está así desde el siglo XVI y nunca ha cambiado. Y si no, miren lo que pasa con la tecnología, cómo hemos tenido que adaptarnos a todo un lenguaje tecnológico en este corto tiempo de pandemia, que parece un siglo, pero bueno, en meses es corto, y nosotros hemos tenido que adaptar nuestra imagen, nuestro sonido, nuestras computadoras, nuestra forma de vivir. Bueno, todo eso también es social. El lenguaje social es un hecho social, entonces siempre se va a manifestar en el lenguaje todo cambio.
Así que yo creo que para la inclusión, bueno, allí, como les dije, van a tener que luchar un poco con la Real Academia, con la mentalidad de sus superiores, de los distintos niveles y capas de jerarquía, porque también tendrán que pasar su proceso para la aceptación de ciertas cuestiones estructurales del lenguaje. Eso ya queda muy en el seno de cada institución y de sus jerarquías, donde se disponen los distintos niveles de leyes o acuerdos o cómo se rijan. Eso es un proceso. Lucía, hay una pregunta que dice, ¿qué es la glotopolítica? Y la otra es si es correcto que los docentes dicten clases con lenguaje inclusivo. No sé si le querés responder ahora o posterior a la presentación. Y fíjate si pueden seguir con... eso también, o sea, una parte voy a contestar, porque tiene que ver con lo que dije anteriormente. Allí, si los docentes dictan en lenguaje inclusivo, seguramente operará un director de nivel va a tener que operar ahí, y así como hay protocolos, yo sé por lo que estamos haciendo, o sea, protocolos de cómo van a evaluar en la virtualidad, cómo se van a presentar y demás, así va a haber protocolos para las cuestiones del lenguaje, y seguramente habrá un director, un superior inmediato, a ese director hay un supervisor, y así las capas jerárquicas, a ver cuál es el nivel de aceptación. Ahí hay que trabajar en construcciones discursivas de las distintas jerarquías. Yo diría que vean el segundo video y seguimos con la discusión. Me queda una parte de esa pregunta. Genial. ¿Sí? Ahí está. Bien, el lenguaje expresa desigualdades existentes en la cultura. El uso del lenguaje nunca es neutro en relación al género, así es que transmite, refuerza, transforma significados y sentidos sobre lo masculino y lo femenino. El uso del masculino como forma generalizadora ha sido impuesto por las instituciones que así reglamentan y regulan nuestra gramática. El uso universal del masculino genérico, los hombres de la patria, por ejemplo, y se refiere a todo el colectivo de seres humanos que habitan el suelo. Esto es, no solamente hombres, sino también mujeres, varones, colectivos, disidencias, etc. Ese uso universal del masculino invisibiliza el género femenino, por ejemplo. Acá presento definiciones de lo que se denomina sexismo, que es la discriminación hacia las personas por un sexo o por un género, que es considerado peyorativamente inferior a otro género o identidad autopercibida. ¿Sí? El lenguaje sexista implica que el sexismo se expresa mediante el uso del lenguaje. Se produce cuando se distingue jerarquización y exclusión de uno de los sexos, géneros o identidad autopercibida. En general, el género discriminado es el femenino y los colectivos subyugados de la cultura androcéntrica. Es una de las manifestaciones más claras del trato no igualitario entre mujeres, varones y colectivos de una sociedad. El androcentrismo es un modelo social que otorga al género masculino la capacidad de representar esto universal, convirtiéndolo en femenino, en una aclaración o solo en una excepción. Así es que el tipo de lenguaje que usamos no es inocente. Si usamos un lenguaje que toma como norma y medida de la humanidad solo a lo masculino, ayudamos a que persista a través del lenguaje en el imaginario colectivo la percepción de que las mujeres y las otras disidencias son subsidiarias, secundarias, prescindibles. La lengua que usamos reconoce el género femenino y además colectivos en su vocabulario, y no hay por qué omitirlos. En esta diapositiva presentamos los usos sexistas del lenguaje, duales aparentes y vocablos ocupados, palabras que cambian el significado según se aplique a un género u a otro, secretario y secretaria.
léxicos, vacíos léxicos, palabras que carecen de equivalentes para otros colectivos que no sean masculinos. Falsos genéricos, esto que decía la sociedad, el hombre de esta sociedad, derechos del hombre como humanidad toda, donde el masculino se aboga la entidad de representar a todos, y por qué no derechos de la mujer, para que la mujer también sea una identificación para toda la humanidad. ¿Por qué el hombre solamente o por qué no una disidencia? Luego tenemos las asociaciones lingüísticas peyorativas, palabras que en un varón, en su versión femenina, perdón, se traducen en valores o prejuicios sociales. No es lo mismo decir tal persona es un hombre público que decir tal persona es una mujer pública, porque la connotación mental en ese imaginario mal construido que debemos construir no significa lo mismo ser una mujer pública, aunque debería, por la objetividad del lenguaje, tener el mismo valor que decir que fue un gran hombre público a una persona de andar político, por ejemplo. El salto semántico, palabra con apariencia de genérico que revela que su valor era específico y solo incluía a varones. El seguro cubre a los afiliados y sus mujeres. ¿Y las mujeres no son afiliadas también? Me pregunto. Orden de presentación, siempre anteponer el mismo género, esto es, siempre presentar un masculino y luego un femenino. En esta diapositiva observamos la definición, o trato de explicar qué se entiende como lenguaje no sexista. Se entiende por lenguaje inclusivo, no sexista, a aquel que no oculta, ni subordina, ni excluye a ninguno de los géneros y sea responsable al considerar, respetar, hacer visible a todas las personas reconociendo la diversidad sexual y de género. De verse como una faceta más de lucha contra la discriminación por la igualdad entre las personas y por tanto por una sociedad más justa y solidaria. El uso del lenguaje igualitario no sexista e inclusivo debería tender a ser la norma, en lugar de ser la excepción. En los documentos parlamentarios, comunicaciones internas, reglamentaciones, proyectos legislativos, dictámenes, resoluciones, convenios y publicaciones, cada uno que redacta estos actos tiene una gran responsabilidad porque allí se perpetúa o se erige o se deconstruye una identidad. Bien, existen ciertas estrategias que podemos aplicar cuando redactamos nuestras resoluciones, nuestros decretos o papeles que nos involucren. El desdoblamiento en sustantivos con marcas de género, empleo consecutivo de la forma femenina y masculina mencionando a ambos géneros, debe usarse moderadamente y de manera proporcional en ocasiones para aparecer primero la forma masculina y en otras podrá aparecer primero la forma femenina, porque siempre va a aparecer el masculino. Los ejemplos. A esta elocución sexista, los titulados fueron evaluados positivamente. Eso es sexista, porque solamente los hombres, no. O los hombres pensando que es el colectivo del todo. Los titulados y tituladas, allí tienen el uso de la barra, es no sexista, pero miren cómo podemos incluir a todos, no solamente masculinos y femeninos, sexo femenino, sexo masculino, sino identidades de género. Aquellos quienes recibieron su título, se graduaron y se graduaron, fueron evaluados positivamente. Eso es un ejemplo del lenguaje inclusivo. Utilización de sustantivos genéricos es otra forma, otra estrategia. Usar sustantivos colectivos no sexuados. Ejemplo, los derechos del hombre es sexista, por lo que ya dijimos, los derechos humanos de las personas, y allí van todos los colectivos aún los que no están incluidos en la famosa sigla LGTBQ. En esta diapositiva observamos también otras estrategias no sexistas: omisión de las formas personalizadas, uso de frases impersonales o pasivas que omiten al sujeto.
Por ejemplo, se solicita inscribirse en vez de los estudiantes deberán inscribirse. Todos los encuestados deberán registrar sus datos personales, uso no recomendado. La pasivización, la forma indirecta, se debe cumplir obligatoriamente con el registro de datos personales, uso recomendado, no sexista, inclusivo. Después, la supresión del sujeto, uso del sujeto tácito, omitido o implícito. Es aquel que no aparece y se sobreentiende. Nuestro lenguaje es muy rico, entonces nosotros podemos comenzar una frase directamente con la acción, el verbo. Vamos a comprar, ¿sí? Sin decir el sujeto. Eso es el sujeto tácito. Ejemplos. Nosotros no siempre completamos los registros, uso no recomendado. No siempre completamos los registros, uso recomendado. Quienes no completamos el registro también es una variable de esta especie. Así tenemos también determinantes sin marca de género, como sustituto de todos, utilizar cualquier o cada, ¿sí? Todos los asistentes al Congreso recibirán una carpeta con materiales. Eso sería un ejemplo de uso no recomendado. Cada asistente al Congreso recibirá una carpeta con materiales. Podrá solicitar la beca todo estudiante que esté matriculado en la universidad. Eso sería un uso no recomendado sexista. Para solicitar la beca, cualquier estudiante que se haya matriculado en la universidad, así debería comenzar esta oración. El que suscribe no es un uso recomendado, quien suscribe lo es. Pronombres que funcionan a modo sustantivo con doble marca, así es. Bien, el lenguaje expresa desigualdades. Bueno, no sé si hubo preguntas en el chat, Loren o Eric. No, solamente están haciendo apreciaciones con respecto a si el lenguaje inclusivo está autorizado o aprobado por la RAE, que creo que es algo que va a quedar después para la interacción. No sé si querés acotar algo. No, terminar con ese concepto de la pregunta anterior de la glottopolítica, que es más o menos lo que, o sea, no se lo dijo en términos teóricos, porque no es ese el objetivo de este taller o de esta capacitación, hablar mucho en términos teóricos, sino más en términos empíricos y de ver ejemplos y esas cosas, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esto que yo dije, de que el lenguaje se expresa en la sociedad, tiene que ver con eso. La glottopolítica en sí, si lo quieren saber, nace como siempre con los franceses, y es una rama de la sociolingüística. Tiene que ver con minimizar esa puja que hay entre lengua y habla, porque el habla es lo dinámico, ¿sí? El uso de la lengua es lo dinámico, esto que dije recientemente, o sea, el lenguaje no es estático, el lenguaje es una cuestión que evoluciona, que no se queda, que la sociedad emite cambios, realiza cambios, entonces el lenguaje refleja todos esos cambios realizados en la sociedad están reflejados. Bueno, tiene que ver un poco con eso, con suavizar esa dualidad estricta, saussuriana, si quieren, de Saussure, entre lengua y habla, ¿sí? Y llevar el campo del lenguaje, del discurso, a la arena de la acción colectiva. Tiene que ver con eso, a la arena de la acción colectiva, de la política, llevarla a otro terreno, ¿sí? Es más neutro la diferencia entre lengua y habla. Eso es glottopolítica, más o menos claro, como para no entrar en teorías más fuertes. Perfecto. ¿Querés que continuemos? Sí, porque son 3 minutitos y ya cierre. Bueno, en esta última parte vemos los pronombres sin marca de género, que son pronombres que funcionan a modo de sustantivo con doble marca para el femenino o el masculino. Se recomienda desdoblarlos. Buen día a todos,
Buen día a todos y todas, por ejemplo, sería una aproximación, y buen día compañeros, aunque muchas veces, como dije anteriormente, puede ser motivo de burla. Omitir el pronombre si posee una función enfática o si con ello se modifica la información. Información para los que quieran solicitar el carnet de la biblioteca no es recomendado, se puede sustituir por quienes. Información para solicitar el carnet de la biblioteca. O quienes quieran solicitar el carnet de la biblioteca pueden acceder a esto y lo otro. Siempre que sea posible se empleará un pronombre invariable en el género, alguien, cualquiera, que, quién, quiénes son ejemplos. El que se haya matriculado deberá pagar unas tasas, o sea, plata. Ese uso no es recomendable. Quien se haya matriculado deberá pagar ciertas tasas, es un uso recomendable, no se exige. Por último, la perífrasis o giro, duales aparentes, palabras o expresiones que poseen distintos significados según tengan género gramatical femenino o masculino, se encuentran. Cargos y profesiones en los que el femenino se refiere a una profesión de categoría inferior al masculino, como asistenta solo en femenino, que equivale a empleada de limpieza, mientras que el asistente, invariable, que significa persona que está al servicio de alguien para darle apoyo. Vacíos léxicos, como hablábamos anteriormente, palabras referidas al género masculino o femenino, que no tiene contrapartida para el sexo contrario. Para azafata, hace ya muy poco que no había un término correspondiente para el masculino. Asimetrías en la referencia, determinadas profesiones tradicionalmente han sido ejercidas por mujeres, como enfermera, secretaria, señora, mujer de la limpieza, o solo varones, como médico, abogado, minero, ingeniera en minas, por ejemplo, no es algo muy usual en ese campo léxico. Bien, seguidamente en el PowerPoint ustedes van a tener ejemplos, extractos de leyes, de boletines oficiales, en los cuales ustedes podrán observar las marcas de género, el género biologicista, esto es femenino masculino, y estos colectivos o disidencias que no están presentes e invisibilizados a través del lenguaje. El ejercicio sería que ustedes observen estas publicaciones ya constituidas en boletines oficiales y que produzcan, en base a estas pequeñas guías que hemos pautado, una alternativa a nivel lenguaje que pueda sustituir el binarismo masculino-femenino. Muchas gracias por su atención. Bueno, así ustedes seguramente en el chat tendrán comentarios. ¿Alguno que quieras leer, Lore? Micrófono. Sí, todos están interactuando y preguntándose como tema esencial la cuestión del todes, lo inclusivo del todes, sí. Algunos lo refieren solamente al género y otros hablan mucho más allá sobre el tema de la inclusión. Ok. Bueno, allí en una de las, al principio creo que hablé de porque esto empieza con la arroba, ¿sí? No sé, si recuerden, comienzan con la arroba, después está la X y después viene la I. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la Real Academia lo que dice actualmente, una noticia de ahora nomás, de este año, es que todas estas construcciones con arrobas, con X, que bueno, la E es un asunto aparte, pero creo yo, ya voy a decir el motivo, no son morfológicamente partes del castellano, o sea, en castellano no se escribe, necesitamos las vocales para formar sílabas, es un problema, desde la RAE, es un problema morfológico, o sea, ustedes saben que las consonantes son más de las lenguas eslavas,
Fíjense cualquier nombre en alemán o en alguna lengua eslava, y van a ver que ellos necesitan menos consonantes que nosotros para producir una palabra. Entonces, morfológicamente, el español necesita de la A, E, I, O, U famosas, las vocales de la primaria, para generar una sílaba. Desde allí se apoya la RAE para decir que no la arroba, no la X, y la arroba no porque, bueno, es un símbolo, no es una letra, ¿sí? La X no produce sonido, por eso es que venimos en la E, que es algo que se puede escuchar, ¿sí? Por supuesto que la RAE sigue discutiendo, la postura es hacia la negativa más que hacia la aceptación, así que bueno, pero ustedes saben que hay un español de España y tenemos el argentino, el castellano, perdón, del Río de la Plata, así que son dos cosas distintas. Acá Erika es compañera mía en otro espacio que se llama ELSE, español como lengua segunda y extranjera, porque una cosa es enseñarle a un hablante nativo del español a hablar correctamente el español, pero otra cosa es enseñarle a un hablante no nativo del español, puede ser alguien que hable portugués, generalmente se enseña a brasileros, hemos tenido aulas interculturales, gente de Indonesia, de Francia, de Italia, de las que recuerdo. Es distinto enseñarle a otra persona cuya lengua no es el español a hablar el español. Entonces tenemos el uso del español del Río de la Plata, que es otra historia que no es el español castizo, ¿sí? Son dos historias distintas. Para nosotros tenemos el voceo, por ejemplo, es algo aceptado para nosotros. El tutearse es algo aceptado. Y si ustedes escuchan el registro oral de alguien que hable desde España, Madrid, Barcelona, lo que sea, no van a tener el voceo. O sea, esas son cuestiones de la idiosincrasia de los pueblos que se reflejan en la lengua, ¿sí? Entonces, con esto estamos empezando a transitar con el con el todes, ellos, nosotres, ¿sí? Está registrado ¿a dónde? En esta división que yo marqué cuando expliqué lo de glotopolítica, en el habla, ¿sí? En el habla, porque lo que fluye y no está fosilizado es el habla. Esto que construimos en el diálogo, en el discurso, eso no se fosiliza, eso avanza con el cambio cultural. Y si se llegara o llegase a dar un cambio que se está dando en la sociedad, lo que falta es que las distintas capas sociales lo acepten a este cambio en la cuestión de la autopercepción de género, ¿sí? Entonces, si todo ese trayecto se llegara o llegase a completar, seguramente la lengua tendrá que, la lengua como institución, Real Academia o como se llamare, tendrá que emitir algo al respecto, porque no puede seguir en ese periodo monolítico, fosilizado, y seguir adhiriendo a cosas bueno, que ya no representan la realidad, ¿no? Ahí va a haber un desfasaje entre lo que es realidad y lo que es lenguaje, de nuevo. Okay. No sé si hay algo más, Lore. No, están hablando sobre... Hay una pregunta que dice que cuando hablamos del lenguaje inclusivo, hablamos también del uso de la E. Y con respecto a lo que la Real Academia, ¿se puede hacer buscando palabras para hacerlo inclusivo? Imagino que es no con la E, sino buscar palabras que hagan... Yo he dado, al menos en el segundo video, se ha dado mucho de ver estas cuestiones de cómo podemos, en vez de decir los estudiantes, todos los estudiantes, cualquier persona, cada persona que esté interesada en matricularse. Entonces, ¿es una tendencia a usar la E? Sí, por esto que les expliqué, que la arroba no, porque es un símbolo, que bueno, después la X no se puede pronunciar, pero se usa en los escritos y se usa. Y la E porque sí se puede pronunciar, y como volvemos a la morfología, nosotros necesitamos vocales para generar da, de, di, do, du,
Para todos esos sonidos necesitamos vocales, nosotros somos así, somos un lenguaje que viene del latín, necesita esas cuestiones, no como las lenguas eslavas, que son lenguas sintéticas, o como el chino, son lenguas sintéticas, o sea que son dos construcciones, te dijeron cualquier cantidad de cosas. Nosotros necesitamos otros engranajes para poder expresarnos. Es un lenguaje cuya variedad es riquísima. La nuestra es una lengua compleja, no es sintética. No tenemos pedido de palabra. No sé si querés que sigamos con el primer video. Sí, no sé si lo pudieron, ojalá lo hayan podido ver para que podamos evolucionar rápidamente en esta parte, pero sí, me parece bien que lo veamos para quienes no lo pudieron ver. Ese video es corto, es muy corto. ¿Sí? Vamos, el de la Honorable Cámara de Diputados. Así es. Gracias. Vamos a hacer interacción posterior a esto. Y podemos verla, si la tienen desplegada, y si no, si vos la querés desplegar, el documento de Word de actividades finales, que ahí va por video las actividades. Bien. Silencio. Pido la palabra, señor presidente. Una pregunta. Los señores legisladores que tanto defienden este proyecto, imaginan, ¿acaso sueñan con una mujer presidente de la nación? Porque si vamos a darles derechos políticos, me permito recordarles que la Constitución argentina dice precisamente que el presidente debe ser un ciudadano. El presidente debe ser un ciudadano, señor presidente. Esa es una cuestión, señor presidente, del lenguaje. En el texto constitucional se han empleado las expresiones en género masculino por una razón meramente gramatical. Porque siempre, y como también parece que la gramática la han hecho los hombres, siempre se indica los seres por el sexo masculino. Sin duda alguna, señor presidente, una mujer bien podría ser presidente de la República. Perdóneme, señor legislador. Pero usted realmente cree que una mujer, no digo sea presidente de la República, pero cree usted que una mujer podría estar aquí en este recinto hoy, presidiendo un debate como este. Algunas conquistas nos han llevado tiempo, pero no hubieran sido posibles sin debate y sin discusión de ideas. Hoy, como ayer, el debate sigue siendo motor de cambio. Hablemos de sexismo. ¿Qué es el sexismo? El sexismo es un mecanismo por el que se concede privilegio a un sexo en desventaja con el otro. El androcentrismo se basa en conceder el privilegio al punto de vista del varón y considerarlo como medida, norma y universal humano. El lenguaje participa de la distribución de poder de una sociedad. Todas y todos hacemos uso del lenguaje sexista. El lenguaje sexista se produce cuando, al distinguir entre lo femenino y lo masculino, se valora a una de las partes sobre la otra, generando jerarquización y exclusión. Todas y todos podemos aprender y queremos hacer uso del lenguaje igualitario. Hoy, como ayer, empecemos por casa.
Bueno, no sé qué apreciación tienen, alguna cuestión en general. Yo allí les he mandado una pequeña guía como para un acercamiento a estos videos que obviamente están elegidos a propósito como disparadores, ¿no? En distintos contextos, son totalmente diferentes, pero son disparadores para proponer argumentos, ¿no? En pro, en contra, etc. Así que, bueno, quisiera saber qué opinan, qué cuestiones les ha movilizado el ver los videos. Bueno, esto. Yo les solicito que al que quiera interactuar, al que quiera expresarse, pida la palabra, levante la mano, tienen ahí una opción y les habilitaremos el micrófono. Te digo que la interacción en el chat, hablando sobre machismo, María Isabel dice. A ver si podemos leer alguno y vamos interactuando si es que no gustan hablar o expresar su palabra. Hola. Hola, sí. Hola, sí. En respecto al video, la verdad que ya lo había visto, me parece muy grosero la forma que se nos trataba para la época. Si uno ahora lo lucha y lo sufre, no me quiero imaginar lo que debe haber sido en esa época para las mujeres de la época, ¿no? Ahí sí estaba full el machismo y estaba el hombre dominando, que es a raíz de lo que venimos viendo, ¿no? Del micromachismo, de la sociedad de los hombres, y la mujer complaciente, calladita en un rincón. La verdad que es muy grosero ver cómo se nos trataba en esa época. Esa es mi apreciación. Perdón si ofendo a algún hombre. Sí. Gracias, María Isabel, por tu contribución. Creo que más allá, yo creo que todos estamos en un momento de mucha sensibilización, al menos me toca trabajar en contextos totalmente disímiles y todo está muy sensible. Me pasó que mandé un meme otra vez y la persona se ofende, o sea, lo que para uno es una pequeña diversión, en otro impacta, o sea, esa es la cuestión de la teoría de la receptividad, cómo impacta ese mensaje en el otro, o sea, yo creo que acá vamos a emitir opiniones en forma libre y democrática, no estamos emitiendo juicios de valor, estamos diciendo justamente lo opuesto, cómo podemos construirnos para ser mejores, ¿no? Totalmente distinto. Pero no lamentablemente, perdón. Sí, te escucho, Marisa. Haciendo un comentario lo que decía, me parecía que ahora cada vez que uno omite alguna opinión, tiene que por las dudas anticiparse y decir, perdón si te ofendo, perdón si molesto, perdón. Siempre anteponiendo la disculpa previa, porque uno no sabe cómo va a reaccionar el que tiene al frente, o cómo lo toma el mensaje que uno quiere enviar. Eso he notado en estos últimos tiempos. Así es, yo creo que tiene que ver sensibilidad de ambos lados, ¿no? Sí, de todos. No tiene que ver con, no es sexista, no es biologista, no tiene que ver con la autopercepción del género, con nada, tiene que ver es como que con la cuestión de emociones. Nuestra está como agotada. Claro. Estamos agotados. Claro. Estamos agotados de muchas cosas. Es como un agotamiento mental. A cada uno, de tanta violencia. Sí, totalmente. Estamos atravesados por muchas variables, no solamente sociales, porque eso sería lo público, sino también tenemos nuestra esfera privada, o sea, cada uno sabe las cosas que nos producen una reacción emocional, tocan nuestro sentir día a día, las cosas que nos sensibilizan a ultranza. Entonces, bueno, entrar en este acuerdo, como esto también es una ficción, todo es una ficción, a veces entrar en este acuerdo, como cuando entramos a ver una película y entramos en un contrato ficcional ahí, cuando entramos en un libro, en una película, en una obra de teatro, entras en un contrato ficcional, porque vos vas a creer en ese momento, durante el momento que te dure el ticket, que eso que está en el escenario, eso es real. Entonces vas a sentir pena por el que sufre, empatía por el que sufre, vas a querer matar al enemigo, cosas así. Entonces ahí entramos en un contrato ficcional. Bueno, acá también, esto es un contrato también ficcional, donde no somos characters, Erika, no me sale. Bueno,
no somos actores, no estamos personajes. Personajes, no somos personajes, entonces somos seres humanos de carne y hueso con todas nuestras actitudes, con todas nuestras potencialidades y con todas nuestras debilidades y nuestras partes buenas y malas, que creo están potenciadas. Entonces, nada de lo que se diga en este contexto que estamos, en este acuerdo funcional, si quieren llamarle, va a ser mal interpretado, porque creo que nadie está con esa energía para gastarla o invertirla, ¿no? Te recuerdo que estamos saliendo también por la página de Facebook de la Cámara, y también hemos recibido aportes por ese medio. Noé Rubio dice: el lenguaje es algo vivo y construido socialmente. Ha ido cambiando e incorporando palabras y expresiones nuevas. La academia deberá aceptar en algún momento lo que el lenguaje y los tiempos van requiriendo. Así es, totalmente de acuerdo, es lo que digo, hasta que esa mole de pirámide social en todos sus niveles no se deconstruya, porque hay que desconstruir desde la persona que levanta el papelito hasta el máximo jefe de la jerarquía, hasta que todos esos niveles sociales no se deconstruyan y se reformulen, pensando que existe lugar para un otro y no hay lugares de prioridad jerárquica porque somos todos humanos, hasta que todo ese proceso no se dé, bueno, pasarán generaciones y tratemos de que esto, el lenguaje lo hacemos nosotros, por esto de la performatividad que les hablaba, o sea, el lenguaje somos cada uno de nosotros con nuestra verba, con nuestro discurso. Entonces, si nosotros somos capaces de nominar, si nosotros somos capaces de ofender, si nosotros somos capaces de amar, si nosotros somos capaces de decir verdades, de mentir y demás, bueno, todo eso se hace a través del lenguaje. Entonces tratemos de, en esos contextos que nos toque interactuar, ir construyendo un mundo mejor. Si todos tenemos ese dejo de conciencia, porque está tan naturalizado, está tan arraigado, que ya es hasta inconsciente el decir, bueno, nosotros, bueno, los hombres actuamos de esta manera, la humanidad, en vez de decir la humanidad, actúa así. Bueno, esas pequeñas cositas que parecen tontas, pero la nominación es tan importante. Decir y nominar a un otro con cosas elogiosas construye autoestima. Y ustedes saben muy bien el daño que hace a un niño de 3 a 5, desde su cuna hasta los 5 años, el maltrato, ¿no? Gracias, Lucía. Hay una interacción, dice que al final del video dice: comencemos por casa. Pero ¿cómo trabajarlo en privado si todavía no está instituido ni siquiera en los organismos encargados de aceptarlo? Es que ahí está el feedback, o sea, la retroalimentación. O sea, ¿por qué voy a esperar que toda una estructura cambie para recién yo ver cómo puedo hacer en mi casa? No, empiezo en mi casa, por supuesto que mis hijos van a tener sus choques por las ideas que puedan tener, ideas que están un poco más allá en los contextos escolares. Por supuesto, está todo ese desafío también, ¿no? O sea, yo en mi pequeño reducto, ¿sí? Las revoluciones, ¿cómo comienzan las grandes revoluciones? Si alguien ha leído, seguramente saben que las revoluciones comienzan en las mentes individuales, ¿no? ¿Sí? Entonces, si la mente y si el individuo en su construcción no va cambiando cosas y a su vez va nominando, va diciendo, va haciendo el acto de habla, que es performativo en su esencia, eso no, o sea, lejos estamos de que cambien las estructuras, ¿no? Si esperamos las estructuras, es mi punto de vista, eso ya es personal. En la guía que nos dieron se preguntaba si en la actualidad se siguen viendo estas situaciones. Si bien se siguen dando, gracias a la lucha feminista y de género que nos enseñaron a ver estas cosas, en la actualidad es más sutil. Pero, por decirlo de alguna manera, debemos aprender a ver en el lenguaje este tipo de expresiones. Yo creo que por eso mencioné en el primer video Ni Una Menos y todas las otras luchas, porque esto desde el segundo sexo de Simone de Beauvoir, allá por la década del 60 en adelante,
todas las otras luchas, tanto teóricas, académicas, como militantes feministas, como grupos y colectivos y demás, todo eso ha ido allanando el camino. O sea, por eso ahora están estas sutilezas que no deberían estar tampoco, ¿no? Porque las sutilezas también ofenden, las sutilezas también hieren, y las sutilezas también visibilizan el maltrato. Tal cual. Está disponible, si no pasamos al siguiente video. ¿Compartimos el siguiente video? Sí, si todos están de acuerdo, ningún problema. Inclusivo, muchas panelistas, estuvo sobrevolando durante todo el Congreso una cuestión que no estaba formalmente incluida, que es la del lenguaje inclusivo. Muchas panelistas incluso lo insertaron en sus ponencias, y yo recordaba que lo que decía usted, que el feminismo es el enemigo resuelto de la literatura. ¿Sigue pensando lo mismo? Pues mire, hay formas de feminismo, ¿no?, que son enemigos de la cultura en general. No es el feminismo en todos sus aspectos, ni muchísimo menos, ¿no? Es verdad que hay una discriminación de la mujer, incluso en los países más avanzados. Eso no lo podemos negar y eso tenemos que corregirlo, ¿no? Creo que en esta época es uno de los hechos que conmueve más a la opinión pública, y con mucha justicia hay un movimiento femenino que reclama una igualdad de derechos. Sobre todo eso yo no tengo ninguna duda y lo apoyo resueltamente. Ahora, hay algunos excesos que creo que es muy importante combatir. Y por ejemplo, en el campo de la lengua, pues hay unos excesos que son risibles, simplemente risibles, ¿no es verdad? La lengua necesita de la libertad, ejercita la libertad, la lengua se va renovando, se va adaptando, y no se la puede forzar sin provocar traumas lingüísticos, y a eso me refiero, y sobre eso la Academia de la Lengua Española ha sido consultada por el gobierno y se ha pronunciado de una manera, yo creo, muy sensata, sabia y efectiva. Y la Academia de la Lengua dice, las academias no crean el lenguaje, las academias recogen un lenguaje que lo crean los hablantes y los escribientes. Eso es una cosa muy importante entenderlo. Entonces no podemos forzar el lenguaje desnaturalizándolo completamente por razones ideológicas. Eso no funciona así, los lenguajes no funcionan de esa manera. Y entonces el llamado lenguaje inclusivo es una especie de aberración dentro del lenguaje que no va a resolver el problema de la discriminación de la mujer, al que sí hay que combatirlo, pero de una manera que sea realmente efectiva. ¿Le parece que hay determinadas correcciones políticas como esta que de alguna manera pueden estar influyendo en el campo literario o en la misma literatura? Sin ninguna duda, claro que hay motivaciones ideológicas muchas veces que están detrás de esos excesos, y por eso mismo hay que combatirlos, porque esos excesos no resuelven los problemas, los agravan más bien, ¿no? Una cosa es la discriminación de la mujer, que hay que combatirla sin ninguna duda. Todavía prácticamente en todo el mundo a igual trabajo hay salarios distintos para hombres y mujeres. Eso, por ejemplo, es una injusticia flagrante, y eso hay que corregirlo y hay que exigir, y eso es perfectamente factible de conseguir, que a igual responsabilidad haya salarios semejantes, salarios idénticos, que la mujer tenga acceso absolutamente a todos los niveles de la producción, a todas las profesiones, a todas las responsabilidades, sin ninguna duda. Eso es una bandera justa y realizable, perfectamente realizable. Ahora, no hay que ir más allá y forzar la naturaleza hasta formas que resultan aberrantes, como es desnaturalizar enteramente el lenguaje para establecer supuestamente una igualdad lingüística desprejuiciada. No, lo que se obtiene es una situación lingüística profundamente prejuiciada,
que desnaturaliza el lenguaje y lo empobrece. Bien. Bueno, acá seguramente habrá varias cosas, no sé, Lore, si tenés algo. ¡Ay, tremendo! ¿Cómo Seguro. escriben? Escriben un montón. Bueno, me alegro, por eso son disparadores, están elegidos eso, Totalmente. para incitar el argumento, para incitar el pro y el contra. ¿Sí? Seguro. Totalmente. Jessica, Florencia Vega, he podido leer rápido porque se desaparecen al toque de la pantalla lo que se escribe. Están todos los comentarios que he podido leer que aparecen, están todos en el camino, me parece, al que va, ¿sí? Esto es que no es una cosa estática, de nuevo, que refleja, se va a ver reflejada la sociedad, porque no hablamos como está escrito el Quijote, si alguien ha pasado por el Quijote de Cervantes, no hablamos de esa manera. También los que trabajamos con otra lengua, no hablamos como escribe Shakespeare en inglés, hablamos de otra manera en inglés. Entonces, algo ha pasado, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos otros diccionarios, o están aprobadas otras reglamentaciones para la lengua. Ahora mismo, yo ahí creo haber compartido con Lorena también un pequeño glosario de términos de lenguaje inclusivo, que son términos aceptados, porque lo que se plantea acá es lo mismo que les dije antes, o sea, esto que dice que el todo es la arroba, la X, no lo dice así, lo dice muy sutilmente y con una cierta sonrisa sarcástica, Vargas Llosa, que sería estas cuestiones que marcaban recién, eso que va por abajo, señalizado pero opacado, pero dicho de alguna manera. Él dice igualdad lingüística desprejuiciada, y que esto del uso, y lo dice con ese sarcasmo, como que si ustedes quieren ponerle una E, más o menos, bueno, y dice que con tono de burla, como que es una moda incongruente o cosas así, y vuelven a esto de la forma, ¿no? Esto que les dije de la vocal, del uso que no es acorde a la forma castiza, castellana, el uso de una X o de cualquier otra consonante en el medio, porque no estamos acostumbrados a esa forma de construir palabras. Por eso es que ellos se aferran a esto, ¿no? Va a llevar un tiempo. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, alguna intervención personal. Sí, está abierto para que puedan pedir la palabra, se les habilita el micrófono. Es el momento de expresarse y dar su opinión también con respecto a esto. Y quedamos de acuerdo que nadie está ofendiendo a nadie, sino que es una expresión más y un punto de vista en el marco. Más, todos los que participan en este espacio tienen un gran compromiso para generar un cambio. Seguro, si no, no están acá hoy. Claro, tal cual, una transformación de la realidad. Dice, el feminismo es el enemigo resuelto de la literatura y de la RAE. Vargas Llosa opina que no es a través del lenguaje que vamos a defender a la mujer frente a las discriminaciones que sufre a diario. Y entonces, ¿cómo? ¿Qué alternativa nos da? Porque está lindo decir, ¿no? Yo siempre me quejo de lo mismo. Está lindo decir así no y marcarte en un proyecto, porque el feminismo es un proyecto, marcarte en un proyecto así con rojo todo lo que está mal. Está divino, así cualquiera es crítico. Pero ¿qué opción me das? ¿Cuál es tu alternativa de cómo vas a beneficiar la construcción de la feminidad o de las diferencias? Opción. Vargas Llosa, con respecto a esto, ¿atrasa? ¿Es una pregunta? Se contradice, burla. Y todo, así todo eso. Leanle los gestos. El que sepa leer el lenguaje porque acá hay que mirar el cuerpo, hay que mirar los ojos, hay que mirar la boca, hay que mirar todo. No solamente lo dicho, el lenguaje no verbal también dice mucho. Fíjense el sarcasmo, tiene mucho sarcasmo. Si alguien sabe bien identificar el sarcasmo. O sea, lo dice tan elegantemente que el feminismo es el enemigo acabado de la literatura. Parece que te está elogiando con eso, porque
mirá qué titán la literatura y el feminismo, o sea, si lo lees y ves su ideología, estás viendo que está enfrentando dos proyectos, porque son dos proyectos, el feminismo es una construcción, se sigue construyendo y las disidencias lo son también, que se están construyendo, y la literatura. Y me imagino que él no está hablando de la literatura de abajo, del sótano, ¿no? Él está hablando de la literatura, del canon literario. Entonces, ahí tenés dos cosas. Está diciendo algo como que es el enemigo, y generalmente, ustedes, bueno, los que están en política lo saben, estás a la altura de un cierto enemigo siempre, ¿no? O sea, la altura de tu enemigo es tu altura. O sea, si me pones, también puedes decir, lo lees más, lo descifras un poquito, puedes decir que está poniendo el canon literario de las grandes obras, de los premios Nobel, porque él es un premio Nobel, con el proyecto feminista. Entonces, de alguna manera, me estás dando un estatuto, a pesar de que te estás burlando de mí. No hay que leerlo eso. Sí, excelente, excelente conclusión. Excelente conclusión. Y es verdad esto de que el cuerpo dice al mismo nivel que las palabras. El cuerpo no miente. Esa es la gran diferencia. La verba miente, el cuerpo no. Tal cual, tal cual. Estamos abiertos para los que quieran consultar, preguntar, interactuar con Lucía, que es excelente poder participar. Lo que quieras decir, el otro taller se soltaron más porque era escrito. Tal cual, creo que por eso... Sus situaciones personales fue riquísimo ese taller, ojalá que las capturas, el que haya hecho capturas las haya guardado, porque los momentos personales que contaron dieron ejemplos de maltrato, dieron sus propias situaciones personales, fue riquísimo, con nombre y apellido, pero como no había imagen, que ahí tenemos otro gran tema, se sentían más libres. Aquí hay un... le teme a la descolonialidad del mensaje, del lenguaje. Y bueno, volvemos a otra teoría, y ahí tenemos poder de nuevo. Nosotros nacimos siendo colonia, ¿no? Bueno, pero esto es una idea de los imperios, ¿no? El imperio, ¿cómo domina? ¿Cómo llegan acá a dominar? Fíjense, ¿se acuerdan cuando nos hacían llevar a la escuela esas figuritas para pegar para los aniversarios de la patria, de esto, del Día de la Independencia? ¿Se acuerdan del conquistador? Había una con el conquistador, cuando son las fundaciones. Si alguien se acuerda, para que yo estoy en la prehistoria. ¿Vos te acordás? Bueno, alguien se debe acordar de esas figuritas impresas que venden en las librerías, no sé si a veces las piden todavía, ¿no? Tal cual. Estaba el conquistador, ¿sí? Y bueno, estaba el pobre ser nativo colonizado. Entonces, ¿qué tenía en la mano el conquistador? No, tenemos opiniones, apreciaciones. Algunos le quieren sacar el premio Nobel a Vargas Llosa. El conquistador siempre tiene una cruz. El conquistador trae dos cosas para imponer su poder: su lengua y su religión. Con eso domina y cambia. Le da los espejitos y los nativos le dan el oro. Miren ese negocio. Y hay instituciones que siguen vivas gracias a ese oro. No tenemos más. No tenemos Bueno, más. pasamos al último, que en el otro chat ese ha producido algo que es fue muy elocuente, porque fue el silencio. Eso es grave. Si lo lees, es fuerte que haya habido silencio. Tal cual. Bueno, la próxima. Hoy nos pudo dar. Hoy justo la página tan valió. Vamos a ver. Digo, en este video, fíjense cómo se expresa, ojalá que se sigan expresando por el chat con este video también. Lucy, perdón, antes que continúes, y Lore, acá preguntan si hay algún material bibliográfico sobre este tema, y es lo que vos comentaste, no sé si Lore lo cargo, ese glosario que compartiste en la primera parte, no sé si Lore lo ha subido, pero cualquier cosa, si está, se encuentra en el aula virtual, es un glosario que
de autoría de Lucía, así que está para ahí para que lo puedan utilizar y lo puedan aplicar cada uno en su ámbito. Si quieren algún otro tema, bueno, a ustedes, a Lorena, que es la persona que está liderando este grupo también, díganme y yo les puedo conseguir, si quieren profundizar en teoría, porque esto está hecho como para que sea desde el uso, no desde el lenguaje duro, ni de las teorías lingüísticas duras. Buenísimo que salga esto de la decolonización, buenísimo que salga lo de la glotopolítica, está bárbaro todo eso. Pero si quieren algo específico, ustedes me dicen y veo si tengo algo de nuestra autoría, o bueno, porque con Erika hemos escrito varias cosas, o si tenemos alguna otra sugerencia que podamos subirle a Lorena y darle con mucho gusto. Aparte, perdón, Lucy, estamos trabajando con Lucía en un glosario, digamos, de ella, yo la estoy ayudando en un glosario también más actualizado, porque el que vos compartiste creo que es de hace unos años atrás, y como explicaste, la lengua es algo que no es estático, sino va evolucionando constantemente. Así que damos la palabra que en breve va a estar también ese glosario más actualizado para poder compartirlo. Sí, lo que estamos tratando de construir es un cuadernillo para que nos quede, ¿sí? Porque es un año muy importante. Así que quisiéramos homenajear con ese acto académico este año. ¿Sí? Perfecto. Sí, es de destacar que todos los materiales que Lucía ha trabajado acá están colgados en el aula virtual y están disponibles. Hemos tratado de pasárselos por WhatsApp incluso para que sea más accesible. Pero está todo disponible y obviamente lo que pueda enriquecer, bienvenido sea. Sí, eso que sea ya sugerencia de ellos, porque ya va a ser interés muy personal de cada uno, pedir algo específico. Si toman nota o me dicen, yo busco y les oriento la lectura si me permiten. Sí, totalmente. Sí. Bueno, vamos a... Dice, más allá de la forma egocéntrica que tiene Vargas Llosa de expresarse, ¿no tiene un poco de razón en decir que tenemos otras formas de expresar las notas, ideas, sino también tendríamos que aceptar el lunfardo? Yo no tengo ningún problema, o sea, no lo voy a sacar de la subjetividad, no hay ningún problema con todo eso, por eso hablé, algo de eso dije cuando dije del español rioplatense, y nos tienen que aceptar, ¿sí? Por supuesto, hay diccionarios de lunfardo, ¿sí? La Real Academia no creo que lo haga, ellos lo van a tomar como un regionalismo, ¿sí? Pero no pueden borrar, ¿sí? El lunfardo. Y si no, ¿qué pasa con todo el repertorio de tangos y todo eso, que es famoso en el mundo? ¿Cómo hacemos con todo eso? ¿Sí? O sea, no podés borrar eso existe, ¿sí? Se puede borrar. Y de nuevo, Vargas Llosa dice, no hay una receta, no mezcle esto con esto, no haga esto con esto, no diga así con esto. Pero, ¿y cuál es la alternativa que él me está dando a todas esas otras formas de posicionamiento? Más allá del lenguaje. Perfecto. Pasamos al último video. Y les recuerdo que pueden preguntar, pueden consultar, emitir opiniones y pedir la palabra para interactuar, ¿sí? Ningún problema. Se va a lograr el nacimiento de la primera marcha del orgullo LGBT trans villero. Por primera vez en la historia vamos a cortar hasta la cinta y que todos los años mis compañeras, las que vienen a futuro, lo hagan siempre, cada año, esta marcha, junto con todas las vecinas y vecinos que estamos haciendo acá. Este es un ejemplo que tenemos que estar unidas, toda la vía 31 y de todos los territorios de la Argentina. Vamos a cortarlo. Es una buena muestra de cómo las compañeras han ido creciendo como organización, socialmente, porque creemos que en Argentina las leyes que tienen que ver con la identidad de género son de avanzada y porque estamos ante un nuevo panorama político que nos pone en un lugar de mucho compromiso y de mucho trabajo para que todos y todas, todes, tengamos los mismos derechos. No queremos
un travesticidio más, un asesinato por odio. Estamos acá para acompañar a los compañeros, las compañeras y les compañeres que todos los días sufren el maltrato. Estamos acá para aguantar la parada y por educación sexual integral, y estamos acá por aborto legal, seguro y gratuito. Habemos diferentes tipos de seres humanos, personas, con diferentes formas de amar, diferentes formas de ser, y que todos somos iguales. Además también la lucha del barrio, que es histórica, sobre la organización. También, bueno, somos parte del colectivo de la Asamblea Feminista. También venimos a reivindicar nuestra identidad villera. Y nada, la lucha por el ni una menos, porque los femicidios se ven en los medios. Más o menos somos 2000, y que es histórico porque es la primer marcha del orgullo que hacemos villera. Nos faltaba esa pata, muchas veces no nos sentimos muy integradas dentro de la marcha general del orgullo, y lo más hermoso es que no solamente está Retiro acá. Mis compañeros, mis compañeras, mis compañeros de otros barrios vinieron acá a acompañar la marcha del orgullo. Así que arriba los que luchan, las que luchan y les que luchan. Así que creo que esta es una muestra de dignidad, de orgullo, y que tiene que cambiar también culturalmente algunas cuestiones en el barrio que todavía subsisten con respecto a los prejuicios y la discriminación. Entender que somos todos parte de la Villa 31, cada uno con lo que puede aportar, y que esa diversidad nos hace mejores y políticamente mucho más fuertes. Por eso estamos tan orgullosas de estar acá, de compartir con estas compañeras y de tener mucha admiración y mucho respeto por esta casa y por todo el trabajo que hacen. Así que eso, marchar con orgullo, dignidad y ir por más derechos. Tenemos mucho para avanzar en la educación sexual integral, en todas las herramientas para fortalecer nuestros derechos y bueno, construir una sociedad y una ciudad que sea más igualitaria, tanto en términos de género como en términos de clase, porque la verdad es que las mujeres y las diversidades de disidencias que están acá en el barrio, que son les más pobres, son también quienes más sufren la desigualdad en esta sociedad, los estereotipos y bueno, la diferencia que tenemos en el acceso a derechos, trato y oportunidades. Bueno, alguien que quiera expresar o... Laura, este video demuestra que está presente el clasicismo y la discriminación entre la misma comunidad. Sí, ahí son otras las variables, ¿no? Este ya es otro contexto, tenemos otras variables, porque ahí no solamente están luchando por la visibilización de la autopercepción de los distintos géneros, sino también ahí luchan entre ellos por cuestiones económicas, por visibilidad para los que menos tienen, para los de escasos recursos. Hay otras variables que van empujando ahí, hay una construcción más rica, ¿sí? Bueno, allí en estos que aparecen los pop-ups de los discursos, tenemos Agustín López habló sobre el Martín Fierro, una obra literaria. Yo creo que ahí cabe lo mismo que le cupo al lunfardo, ¿no? No podemos decir que el Martín Fierro no existe porque no está escrito en español castizo. Es una obra clásica, clave de nuestra literatura gauchesca. De los pocos que vi. No sé si hay otros o si alguien quiere hablar. Tiene la palabra Liz Herrera. Ok. ¿Dónde está? No la veo. Desapareció. Liz. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Liz. Sí, te veo y te escucho. Buenas, ¿qué tal? Sí, solo compartir con Laura, creo que era que opinaba, que se ve mucho la diferencia entre ellas mismas también, o sea, de clase. Simplemente eso, tratar de hacer ver eso, que es una lucha constante también, se nota también mucho acá en Catamarca. Eso nomás. Gracias, Liz, porque eso despierta otro punto, o sea, sí, total. La visibilización
con la genericidad estipulada y aceptada, cuando llega a la academia, sí, tenés que ser masculino o femenino, esa es una visibilización, ¿sí? Una capa, digamos. Y después están las pujas, y por eso este video es muy importante, porque no es lo mismo la persona trans o la persona que se autopercibe de otra manera, en sus formas de amar, como alguien lo dice allí en el video. No es lo mismo haber nacido en la Villa 31, donde hay que lucharle y mucho, y haber nacido en otro contexto y estar trabajando en otro nivel y tener acceso a un sueldo, tener acceso a una obra social, tener acceso a todo lo que son las cuestiones de salud. Ustedes saben que mucha gente, y esto se ha visto más todavía en esta pandemia, vive el día a día, ni pensar en una obra social, vive la moneda del día ese que salió a trabajar, y esto es de todos los días en una villa. Entonces, imagínense si a eso se le suma la variable elección sexual y elección de la forma de amar. Todo lo que tienen que vencer, como bien dijeron allí Liz y Laura, me dijiste, allí tienen otro espectro para los que quieran investigar ese campo. O sea, no solamente la invisibilización con los géneros marcados a nivel social, sino tienen la invisibilización hacia adentro de su propio colectivo. Ahí son dos cosas fuertes. No sé si hay otro comentario. Julia ahí tiene algo. Julia, la reflexión que me deja el video es que es muy importante la participación en estos movimientos porque te impregna de mucho conocimiento de una realidad social y cultural que no todos aceptan. Sí, para eso está la militancia, ¿no? O sea, saber, y bueno, pero para eso tenemos toda la otra cuestión de la deconstrucción de esas jerarquías que hemos heredado, de esos principios que construyen nuestra ideología, lamentablemente, o a favor o en contra, depende de cómo se posicionen, la deconstrucción y la reconstrucción, porque ¿cómo no vas a valorar la lucha de una persona que se levanta todas las mañanas a querer ganar su plata dignamente? ¿Cómo que le estás midiendo de qué género es primero? No, la estás valorando como persona, no se levanta a robarte, quiere trabajar. Mediante Face aportan, muchas veces la incomodidad que genera el lenguaje inclusivo es porque nombra y visibiliza y le da entidad a grupos de personas que siempre han estado marginadas. En general, la molestia no tiene que ver tanto con la modificación del lenguaje que utilizamos. Muestra de ello es el uso de muchas palabras peyorativas para definir a quienes no encajan con lo establecido. Esas palabras no se juzgan tanto. Bueno, pero ¿para quién? Yo digo, ¿a quién le molesta? Ese es el problemita técnico. O sea, ¿por qué causa tanta molestia una E? ¿Por qué tanta la molestia que la persona ame de otra manera? ¿Cuál es tu problema? No interfiere en nada tuyo, no sale a robarte, no entra a tu casa, no te denigra de ninguna manera. Quizás sea la persona que viene a asear tu casa, ¿sí? ¿Cuál es tu problema? Eso es lo que hay que ver, que el otro, que ese mensaje que va hacia un otro, la receptividad del otro, ¿a dónde le pega, para ser directos? ¿A dónde le está pegando? ¿A dónde le está haciendo ruido en su reflexividad? Ahí está. Tiene la palabra Cristian Heredia, que por favor active su micrófono. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo creo que si uno no lo siente, o sea, no lo siente al tema del feminismo o al tema de la inclusión, le cuesta más el poderlos pronunciar, el poder decir un lenguaje inclusivo. Por ejemplo, a mí cuando decimos todes, yo creo que ya ahí hacemos referencia a todos, a todo el colectivo, a todo el colectivo, incluimos a todos, y no es necesario decir todas o todos. Después,
con el primer video que vimos, me parece que el machismo que existía en esa época sigue de cierta manera hoy en día. Le decía del video que pasó, que anda circulando, de los chicos esos que tuvieron una fiesta, de los chicos gay, chicos que son conocidos, que los conozco. Ahí los escuchas al policía y las escuchas a las mujeres policías de una forma machista, creyendo que por tratarla de mujer al chico lo está ofendiendo. ¿Entendés? Ahí hay otro ejemplo del machirulo que se dice. Después, ahora en el último video, que las chicas defienden su posición, su identidad, su autopercepción, sí tiene que ver mucho la diferencia social. Hay muchas personas que le cuesta llegar, que le cuesta poder surgir por sus condiciones, tienen que terminar prostituyéndose, tienen que terminar haciendo algo que no le gusta porque no le dan una oportunidad. Con el tema ese de amar, yo creo que amar se ama de otra manera. No tiene que ver con diferentes formas de amar, porque creo que si hablamos de diferentes formas de amar, yo creo que es cuando amas a un hijo, a un hermano, a una madre, a un padre o a tu pareja. Pero no porque tengamos una autopercepción diferente, vamos a amar de forma o vamos a sentir de forma diferente. Creo yo. Bien. Creo que todos amamos y sentimos de la misma forma. Después, si quieres ponerle el gusto que vos tengas en tu alcoba, es otra cosa, pero sentimos todos. Eso quería expresar. Perfecto, muy claro, Cristian, lo tuyo. Adhiero totalmente, capaz que fue una expresión no tan acertada, y lo que quise expresar, bueno, solo en términos más freudianos, el objeto del deseo es diferente. El objeto del deseo es diferente a lo que decía, ¿no? Si sos nena tenés que amar a un nene, si sos varón tenés que amar a una nena. Esos constreñimientos tienen que correrse y el objeto del deseo es diferente. En cuanto a lo que decías del video que comentabas, yo no lo vi, de la policía, la segunda cosa que dijiste, que una policía nomina a alguien de la disidencia, de los grupos autopercibidos, con una valoración genérica que no coincide con su autopercepción. Bueno, ahí está la famosa nominación, ¿no? Impartiendo su valor desde una posición de poder, porque no es un par, como lo vimos en el video del colectivo de la villa. Es alguien que jerárquicamente tiene un poder que lo puede impartir inmediatamente sobre cualquier persona civil, ¿no? Y en cuanto al uso de el todos, todas, todes, hay que ver, hay estrategias discursivas en las que uno puede utilizar cuestiones que no impacten tanto en el oído castizo, si quieren ponerlo así, que no sea la E, o la X, o la arroba, y todo lo que rechazan. Sí se puede morigerar la lengua, porque, de nuevo, la lengua es compleja, evoluciona, es muy rica, y nos da caminos, nos da surcos, nos da cosas para girar y hacer bisagra, pero bueno, ya tenemos que ser más conscientes de nuestro uso del lenguaje. Gracias, Cristian. Excelente. Continúo leyendo y dice: el video muestra claramente cómo se pierde la teoría de los libros. Cuando observamos la realidad que se vive en los barrios, donde pasar la periferia al centro de una ciudad pareciera una lucha diaria y casi imposible. Me gustó el video, me gustó ver cómo se organizaron y se acompañan en la causa. Y eso es lo que las hace visibles y lo que las fortalece, ¿sí? Te fortaleces y te consolidas, como dije anteriormente, la revolución comienza con una mentalidad, pero vas logrando adeptos y adherentes, y para erigirte como colectivo necesitas de todas esas adhesiones.
Matías Castillo, a una parte de nuestras fuerzas policiales les hace falta la deconstrucción de estereotipos. Y yo creo que a las fuerzas policiales también habría que darles capacitación también. Yo creo que todos somos pasibles de capacitarnos. Bueno, no sé en el Face si ustedes pueden ver si hay algún otro comentario, alguna otra duda. Por estas situaciones que mencionó Cris, es que estamos trabajando en la implementación de Ley Micaela. Fundamental que como agentes públicos que somos debemos brindar un trato con perspectiva de género. Eso se llama, tiene un nombre que es la transversalización del género en la política pública, ¿sí? Es lo que se trata, que hasta el primer programa de primaria tenga algo que tenga que ver con el género, ¿sí? Entonces, la persona que se comienza a educar ya empieza desde temprana edad a tener toda una perspectiva a lo largo de su escolarización en género, y bueno, así puede llegar a los lugares que ustedes detentan de otra manera, ¿no? Primera infancia. Es muy importante que todas las personas que son visibilizadas se mantengan unidas en esta lucha por hacer visible lo invisible, para que esta lucha deconstruya una sociedad en la que vivimos y tengamos una sociedad de iguales. Está bien, perfecto, sí. Si los colectivos no siguen expresándose, estos colectivos y los que pudieran o pudiesen surgir, ¿no? Si no siguen diciendo lo que piensan, cómo lo sienten, en términos que expresó claramente Cristian, ustedes, no se puede, si no podés visibilizarte, y bueno, acá estamos todos en este lugar de imagen, es imposible que existas. Ustedes lo saben, lo que pasa en Instagram, lo que pasa ayer me enteré que los seguidores de Instagram se compran, porque que no puedes utilizar un canal si no tenés 10.000 seguidores, y que esos 10.000 seguidores también tienen un precio. Bueno, estamos en este mundo así que bueno, si no lo lográs por vías normales, la imagen es muy importante y la visibilización también. Bueno, Lucía, te pido que nos dejes unas palabras de cierre, estamos sobre la hora. Sobre la hora, bien. Antes de cerrar, por favor, dirigirnos unas palabras. Sí, no, básicamente agradecer la invitación, porque es un placer hacer esta actividad que me apasiona, y creo que nos apasiona a todos los que estamos en la asociación y próximamente en la fundación. Creo que es algo que nos apasiona hacerlo, lo hacemos desde hace mucho tiempo, luchamos y bregamos por estas perspectivas de género, y agradecerles a ustedes, porque no son pocos, han sido convocados y se han quedado, han participado por lo que se ve en los chats y por las palabras que acá han expresado, y que cualquier cosa, bueno, allí Lore tiene el mail, tiene forma de comunicarse, lo que ustedes necesiten o quieran información adicional, para no llenarlos y congestionarlos de cosas. No he subido más nada, pero si ustedes quieren algo en particular, con todo gusto, a la disposición de ustedes para lo que ustedes necesiten en cuanto a esto de la Ley Micaela. Desde ya, muchas gracias, un gusto conocerlos. Bueno, y desde la Cámara de Diputados, del equipo de coordinación de esta capacitación, mantenemos vivo el compromiso como el primer día que nos convocaron a trabajar. Agradecerles a todos la paciencia, porque esto lo vamos construyendo sobre la marcha, y ante cada altercado, ante cada situación, vamos tratando de transformar esa energía negativa en positiva, y las cosas van saliendo, vamos cumpliendo un cronograma, y estamos brindando una capacitación de muy buena calidad, con profesionales, con equipos muy buenos. Esperamos que eso lo puedan apreciar. Hoy quiero agradecerles a mis compañeras que me asistieron, que si bien yo soy la que está moderando, pero tengo a Yamila y a Erika acá dentro de la sala, bueno, junto con Gretel. Por el Face están Belén, está Pauli, están Chiqui, Pilar. Estamos todas abocadas a trabajar y que esto salga perfecto. A vos, Lucía, porque sos una excelente profesional, una amiga y una militante. Las considero a ustedes.
una militante de la causa, y quiero que ustedes sepan que acá han estado participando y recibiendo información de gente muy comprometida. Lucía es una de esas personas. Bueno, y a la presidenta de la Cámara de Diputados, a la doctora Cecilia Guerrero García, porque sin su compromiso inicial y sin su activismo para que esto se realice, no estaríamos acá y no estaríamos cumpliendo el gran sueño de poder trabajar en perspectiva de género. Y destacar que es una presidenta de la Cámara. Tal cual, nuestra primera presidenta. Nuestra primera presidenta. Eternamente agradecidas, y agradecidas porque hoy, ante todas las contingencias, pudimos hacerlo, pusimos todas las ganas, todo el compromiso, está vivo. Así que bueno, agradecerles, nos vemos el día jueves, también por Zoom, con la licenciada Gretel Galeano, con la coordinación de Paula Cordero, a las 17 horas. Ese día les estaremos pasando el link de invitación. Ya nos queda muy poco, estamos a 10 días de terminar. Un placer, hasta luego.